Al finalizar esta clase, en este video, trataremos de describir cuáles son los puntos de una recta de manera algebraica. Trataremos de distinguir qué significan los puntos que verifican una ecuación, en particular la ecuación que vemos ahí, y cómo identificar cómo están posicionados entre sí dos elementos geométricos. ¿De qué elementos geométricos estamos hablando? Estamos hablando de las rectas en R2 y en R3 y en los planos en R3. Comencemos. Nosotros ya sabemos cuáles son las rectas en R2, o al menos tenemos alguna idea. Podemos identificar rectas cuando las graficamos. Sabemos cuál es su ordenada al origen. Sabemos que frente a una recta tenemos una pendiente. Y seguramente recordaremos que las rectas tienen una ecuación de la forma mx más b. Si la m es distinta de 0, ¿sí?, la recta va a ser una recta no vertical inclinada. Y si la m es igual a 0, la recta es de la forma y igual a un valor, es una recta horizontal. Pero no son todas las rectas con las que trabajamos. También tenemos rectas verticales, que serían las rectas que tienen para un valor de x igual a un número. Pues bien, ¿qué tienen en común estas tres ecuaciones? En principio, las tres ecuaciones, habrás notado, tienen algún numerito multiplicado por la x, en este caso es la m, acá la x está multiplicada por 1, pero si ubicamos los números que están con x y los números que están con y de un lado y las variables del otro, la ecuación que encontramos es esta. Entonces, una recta en R2, ya sea vertical o no vertical, se puede escribir a través de una ecuación así. Serían todos los puntos x e y, ¿sí?, pertenecientes a R2, tales que verifican esa ecuación. Pues bien, ya tenemos la recta en R2, pero la tenemos a la recta en R2 escrita de esta manera, a través de una ecuación. Veamos qué ocurre con un caso particular. Y notaremos algunas cuestiones que podemos notar más en general. Si yo tengo una recta, por ejemplo esta recta, que representa 6, representa el precio de un producto en el cual sabemos las cantidades X, 3 es otro producto, es el precio de otro producto y sabemos que hay Y cantidades que compramos. Si compramos todo esto y hacemos la cuenta de cuánto gastamos 6 pesos por cada unidad de X que compramos y 3 pesos por cada unidad de Y, sumando todo gastamos 90. Teniendo en cuenta esta ecuación, lo que podemos hacer es desarrollarla. ¿Qué significa desarrollarla? Vamos a mirar. Vamos a desglosar un poquito a qué hace referencia esta ecuación. Si nosotros avanzamos con esta ecuación y miramos despejar una de las variables, encontramos que despejada tiene este formato. Observa que tiene el formato que habíamos hablado antes, mx más b. Ahora bien, ¿qué me está diciendo esa ecuación? Me está diciendo que cada vez que ubicas un numerito real, la y la obtenés haciendo este cálculo. Eso es lo que nos vamos a decir qué es lo que pasa con esos puntos. Los puntos x e y son un valor x que ubicamos, algún valor x que quiera, y la y que tenés que poner es justamente esa fórmula. La y la obtenés con esa cuenta. Tenés un formato para escribir tu recta. Sabés qué poner en la x pones una x cualquiera, y en la y pones el cálculo de esta cuenta. Aquí obtuviste un punto que pertenece a tu recta. Y estos serían todos los puntos que pertenecen a la recta.
Como la x toma valores cualesquiera, uno le puede poner un nombre, le puede poner t y decir que t es una variable libre, una variable que toma valores reales cualesquiera y a medida que toma valores reales cualesquiera puede generarte puntos en tu recta, porque haces la otra cuenta y encontrás la pareja. Por ejemplo, cuando vos le pones t igual a 1, encontraste el punto 1, y ahí haciendo la cuenta, que es menos 2 más 30, T1, 28, es un puntito de la recta. Este lo obtuve evaluando la T. A medida que evalúo la T varias veces, encuentro más puntos de mi recta. Es decir, si mi recta es esta, primero obtengo un punto, obtengo otro para distintos valores de T. Con lo cual, este cálculo representa lo que estoy haciendo con T, ¿sí? Para cada punto de la recta, ¿sí? Representa la tabla de valores, básicamente. Pero notemos algo. Fíjate que esta ecuación la podemos desglosar como una operación entre vectores. ¿Cómo? Bueno, pensemos en los valores que aparecen o no, en este caso es el 0, y acá aparece el 30, que son términos independientes en esta cuenta. En este caso es 0 y 30. Si yo agrupo esos 0 y 30 por un lado y agrupo lo que esté con t, fíjate que lo que tiene t es el 1 y el menos 2. Con lo cual, si yo desgloso la cuenta de esta manera, obtengo que los puntos de mi recta son una operación entre vectores, entre puntos y vectores. Pues bien, veamos un poquito más esto. ¿Qué significó? Que desde una ecuación obtuve una recta escrita en forma de operaciones con vectores. Esto ocurre más en general y es lo que vamos a estar haciendo acá. ¿Qué está ocurriendo? Si vos desglosás una recta y distinguís un punto, en este caso el punto que distinguimos es el 1, 2, y le sumás a el vector que va a parar hasta ese punto, le sumás el vectorcito rojo, obtenés un primer punto. Este punto es cuando vos le pones a t igual a 1, ¿sí? Si yo le pongo 1 a mi vector, estoy sumando 1 al parámetro, estoy sumando el vector este más este otro y obtengo este primer punto. Si le pongo t igual a 2 al punto original, le tengo que sumar 2 veces el vector rojo, es decir, que voy a ir a parar acá. Lo mismo hago con cada valor de t. Es más, si yo tomo cualquier valor real, voy a obtener los puntos intermedios, incluso los puntos de atrás. Es decir, que como que estoy, cada vez que me apoyo este punto y agrego algo de la dirección, de esta dirección de este vector, algo, un múltiplo de este vector, voy obteniendo todos los puntos de mi recta. A este vector que me va indicando cómo se mueven los puntos, digo, es decir, cómo voy definiendo nuevos puntos, es el vector director e indica la inclinación de la recta. Mientras que este es un punto particular por el cual uno arranca a dibujar puntos sobre esa recta. Piensa como si fuese un movimiento. Te paras acá y empezás a moverte con el vector rojo. Lo puedes hacer de a pasos de a 1, de a 2, de a 3 o puedes hacerlo con pasos intermedios. Y mientras vas moviéndote con el vector director, vas dibujando toda tu recta. Muy bien, ya tenemos qué son las rectas escritas en forma vectorial. Veamos un poquito más. En general, ya sea en R3, tenemos la misma notación. Es decir, vamos a llamar B al vector director, P al punto de paso y con eso construimos una recta. Esto te puede hacer en R2 o en R3 y no va a haber tantos problemas para hacerlo. En R3 es más difícil dibujar. Aquí tienes un ejemplo. Observa que ya tenés
cuál es la dirección y cuál es el punto de corte. Entonces, no haces más que poner que tu recta, ¿sí? Los puntos de tu recta se construyen como ubicarte en el punto 200 y moverte multiplicando al vector director por distintos valores de lambda, moviéndote desde ese punto de paso con distintos valores de lambda, te vas moviendo a través de la recta. Todo punto de tu recta entonces se escribe de esta manera. Si desglosamos coordenada a coordenada lo que está ocurriendo, notamos que a 2 le tengo que sumar una vez lambda, al 0 le tengo que sumar 2 veces lambda, cuando hago la coordenada ahí, y a 0 le tenés que sumar la coordenada 3 lambda en la coordenada z, ¿sí? 3 lambda por la coordenada z. O sea que tenemos este desglose. Esto es la recta desglosada. Las rectas en general se le pone L de line y se desglosan coordenada a coordenada. Entonces puedes obtener la recta y las ecuaciones paramétricas de esas rectas desglosando coordenada a coordenada. Muy bien, avancemos un poco más. Ya tenemos cómo son las rectas, con lo cual ya podemos decir que si decimos que dos rectas son paralelas y vemos cuál es el punto de paso de una, el punto del paso de la otra, vemos quiénes son sus vectores, el vector de una recta comparado con el vector de la otra recta tuvieron que haber sido paralelos. Esta es la manera de darse cuenta que dos rectas son paralelas, porque una y la otra tienen en sus vectores directores múltiplos. Pongamos un ejemplo rápido. Por ejemplo, una recta que está escrita como lambda por 1, 2, 3 más un punto de paso y la comparo con otra recta. Cuando tengo que comparar la otra recta, si yo ya sé que son paralelas, la dirección no puede ser cualquiera, tiene que ser en todo caso un múltiplo, 2, 4, 6, más un punto de paso cualesquiera. Entonces, esto ya te asegura que las dos rectas son paralelas. ¿Por qué? Porque este vector es un múltiplo del otro. Muy bien, ¿pero esa es la única manera de construirte rectas nuevas? ¿Buscando una paralela? Bueno, podemos hacer más. Por ejemplo, si tengo dos rectas perpendiculares, podríamos hacer lo mismo. Los vectores directores deberían ser perpendiculares. Es decir, si yo tengo este vector, esta recta con este vector y esta recta con el otro vector, para que los vectores sean perpendiculares, tienen que pasar que el producto interno me dé 0. Con esto me aseguro que los vectores son perpendiculares. Podrían pasar por distintos puntos, podrían cortarse o no cortarse. Pues bien, ¿qué pasa si continúo un poquito más? Por ejemplo, si pido una recta paramétrica y la puedo escribir de distintas maneras. Es decir, son dos rectas coincidentes. Para que dos rectas coincidan tienen que compartir dos puntos entre ellas. Es decir, pueden compartir el punto de una, estar en la otra, y la de la otra compartirla con la primera. Por último, si tenés una recta que pasa por dos puntos, podés sacar el vector director. Ya con ese vector director, construís tu recta, porque pones uno de los puntos y su vector director como la diferencia entre los dos. Hasta aquí vimos rectas y construimos algunas. Bien, ¿qué pasa si en vez de utilizar dos vectores
en vez de utilizar un solo vector, utilizamos dos vectores para recorrer el espacio. Es decir, nos paramos en un punto P y nos movemos ya sea por un vector B, pero también con un vector W, que no sean paralelos entre sí. Si yo me pongo en el punto P y le agrego algunos vectores múltiplos del vectorcito B y después además le sumo múltiplos del vectorcito W, o sea, me muevo en una dirección y en la otra, por ejemplo, dos veces acá, dos veces en el segundo, voy a ir encontrando nuevos puntos. A medida que me vaya moviendo, voy a ir recorriendo la grilla y voy a ir recorriendo distintos lugares de mi espacio. Recuerda que tu movimiento siempre es con un vectorcito B y con otro. ¿Qué genero cuando yo pongo todos los puntos con lambda, el parámetro que multiplica a B, y beta, el parámetro que multiplica a W, con distintos valores reales? Lo que logro, si al punto P le agrego distintos múltiplos, es generarme un plano. A eso vamos a llamar un plano. Los puntos del plano siempre son movimientos entre los vectores P y W, o sea, resultados del movimiento de haber sumado a un punto P múltiplos de una dirección más múltiplos de la otra. Esto es interesante porque podemos verlo con un ejemplo concreto donde uno sabe cuáles son los vectores directores. Por ejemplo, pone un vector, el vectorcito B es este rojo, el W es este 0, 1, 5, y hace el cálculo. ¿Sí? Entonces, cuando uno agarra y dice, acá hay un error, pero lo corregimos, está tipeado con un 6, pero es 5, ahí. Entonces, si yo hago este cálculo, ¿sí? Pongo el primer punto, el vectorcito B multiplicado por lambda, más el vectorcito W multiplicado por beta, y hago coordenada a coordenada lo que ocurrió, es decir, hago la cuenta, 3, ¿sí? 3 más lambda por 1 más beta por 0. En la otra coordenada hago lo mismo, 1 más 2 lambda, coordenada a coordenada, como ya sabíamos, 1 más 2 lambda más una beta, y hago lo mismo con la última coordenada, 3 más 3 lambda más 5 beta, obtengo lo que ocurre en cada coordenada. Lo podemos desglosar. Es decir, obtuvimos la forma vectorial y paramétrica de mi plano. Ahora bien, esta es una manera de escribir el plano, que tiene que ver con este dibujo, donde a partir de un punto voy moviéndome con dos direcciones. Observa que si sabes cuáles son los puntos P, Q y R, puedes obtener qué vectores corresponden a tu forma vectorial. Entonces, lo que obtuvimos es lo siguiente. Por un lado, el plano puede tener distintas ecuaciones paramétricas porque podemos cambiar los vectores por vectores un poco más largos, un poco más chicos, múltiplos de los que ya tenemos, y puntos y diferentes puntos. Vamos a poder recorrer el mismo plano con distintos vectores y con distintos puntos, pero por ahí estamos recorriendo la misma superficie. El plano pi, al tener un punto y tener dos vectores que son paralelos al plano, con esos vectores puedo construir otros objetos, o nuevos planos que son paralelos a este, o nuevas rectas que sean paralelas a esta. Pero más aún, cuando tenés tres puntos, P, Q y R, lo que podés hacer, si esos tres puntos no están alineados, es encontrar los vectores directores. Recuerda este gráfico. Si te dan los tres puntos, el P, el Q y el R,
Haciendo la diferencia entre P y Q y la diferencia entre P y R, obtenés los vectores V y W de tu ecuación. Es lo que vemos acá, en esta última ecuación. Pero manejar estos planos a través de la forma paramétrica a veces genera mucho cálculo algebraico innecesario. ¿Podemos abreviar un poco estos cálculos? Sí, efectivamente, vamos a ver otra manera de escribir el mismo plano, otra ecuación que no tenga parámetros, es decir, la forma implícita. La forma implícita se basa en encontrar, dado dos vectores b, el b y el w, que son tus direcciones, encontrar un nuevo vector, que es la normal. Ya lo sabes calcular, un vector que es perpendicular a los dos vectores directores, lo vamos a denominar normal, se genera con el producto vectorial entre los vectores b y w. Si haces ese cálculo, obtienes un vector que es perpendicular a la superficie. Ahora bien, ubiquemos un punto cualquiera, un punto x igual a x y z, cualquiera, un punto en el plano. Si tenés el punto en el plano, lo podemos ubicar un poquito más. Vamos a ubicar de este lado, así se puede visualizar. Un punto en el plano, ¿sí? X. Con ese X vos podés obtener un nuevo vector. Este vector estaría apoyado en tu plano, ¿sí? Si el X y el P son dos puntos de tu plano. Entonces, este nuevo vector estaría sobre la superficie o con la misma inclinación que el plano, paralelo al plano, y es el vectorcito que va desde P a Q. Ahora notemos que como está apoyado sobre el plano, es perpendicular a la normal. ¿Qué significa eso? Como es perpendicular, lo que podemos hacer es lo siguiente. Es el normal contra el vectorcito px debería darme 0 el producto interno. ¿Qué es el vector que va desde p a x? ¿Cómo se calcula? Y se hace x menos p. Como el producto interno respeta la propiedad distributiva, la normal por x me da normal por x menos la normal por p. Y todo eso me da 0. Si despejo la normal por x igual a la normal por p, me queda esta fórmula. Ahora tengamos en cuenta que si nosotros tenemos los dos vectores b y w, obtenemos este vector normal. Esto va a ser un dato si tenemos la b y la w. Si tenemos estas direcciones y tenemos la normal, ya podemos encontrar acá estos datos, la a, la b y la c. Y además, cuando tengamos un punto, si además de la normal tenemos un punto, también tenemos esta otra información, que es el dato de la D. Es decir, que tenemos esta ecuación para tu plano. Veámoslo con un ejemplo concreto para poder ver cómo funciona esta fórmula, que realmente es mucho más fácil de manipular. Supongamos que tenemos el ejemplo 5, ¿sí? El ejemplo 5, vos podés, retrocedamos un poco, teníamos los vectores 1, 2, 3 y el W0, 1, 5. Calculando la normal, ¿recuerdas cómo lo hacíamos? Lo que hacíamos era el producto entre, tomando la primera dirección, a ver, vamos a mirarla,
la primera dirección, que era la 1, 2, 3, y la segunda dirección, que es la 0, 1, 5, si hacemos este producto, obtenemos el producto vectorial. Puedes hacer el cálculo y con eso obtener el producto, el resultado de la normal. ¿Qué vas a obtener? 7 en la primera coordenada, menos 5 en la segunda y 1 en la tercera. Haz la cuenta despacio, frena el video y verifica. Muy bien, una vez que tenés ese valor, ese vector, ¿sí? Además, podés obtener la forma que encontramos hace un ratito. Dijimos que la normal por un X genérico me tenía que dar lo mismo que la normal por un punto particular. Es decir, si yo pongo 7, menos 5 y 1 con un punto genérico de mi plano, me tiene que dar lo mismo que 7 menos 5, 1 por un punto particular. Y sabíamos que el punto particular por el que pasan era el 0, 0, 19, ¿no? No, el punto particular era el 3, perdón, el punto particular. Retrocede el video, recuerda mirar cuál es tu punto por donde pasa el plano. Era el 3, 1, 3. Entonces, haciendo el cálculo, 7 por x menos 5 por y más una z, me da lo mismo que 7 por 3, 21, menos 5 por 1, más 1 por 3. Es decir, 7x menos 5y más z igual a 21 menos 5 más 3, o sea, 19. Ahí obtuvimos la ecuación de nuestro plano. Pero no solo eso. Además, cada vez que tengamos una ecuación en formato implícito, vamos a poder encontrar cuáles son las ecuaciones. ¿Por qué? Porque esta ecuación se puede despejar un parámetro, la z, y dejarla en función de las otras dos. Es decir, que la x, la y y la z las voy a poder definir en cada una, pero voy a dejar solamente la x y la y como variables libres. Si hago eso, ¿sí? Y desgloso las operaciones con lo que está con x, con lo que está con y, encuentro que si llamo a la x el parámetro libre le pongo lambda y a la y beta, la forma vectorial de esa recta, de ese plano, perdón. Entonces, todo plano que esté escrito en forma implícita se puede escribir en forma vectorial, y todo plano que está en forma vectorial a través de la normal se puede escribir en forma implícita. Con lo cual, si sabes cuál es la normal de un plano, puedes construir, por ejemplo, dos planos paralelos, ¿sí? Dos planos paralelos, ¿sí? Que esos dos planos paralelos, sus vectores normales son múltiplos, porque son paralelos. Si los planos fuesen perpendiculares, las normales de esos planos tienen que darte perpendicular. Es decir, que el producto escalar te tiene que dar 0. Y si en vez de tener dos planos tenés un plano y una recta, y sabes que la recta es perpendicular al plano, la normal es paralela al vector director de tu recta. Entonces, con estas comparaciones vas a poder reconocer, identificando cuál es la normal de tu plano. Por ejemplo, en este caso la normal es esta, y comparando con los objetos característicos del otro elemento, ¿sí? Del otro objeto, vas a poder decir si es perpendicular, paralelo, o si están ubicados la recta perpendicular al plano. Te invito a hacer algunos ejercicios de planos con esta información y discutirla en clase. Hasta luego.